Derechos de los trabajadores frente a las responsabilidades del empleador en casos de accidente y enfermedades laborales. ¿Qué es accidente de trabajo? Según el decreto 1562 del 2012, en su artículo número 3, es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo en el que se produce durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera como accidente de trabajo el que ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. ¿Qué es enfermedad laboral? Según el decreto 1562 de 2012, en su artículo 4, es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, serán reconocidas como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. El Consejo Nacional de Riesgos Laborales determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y el Ministerio de la Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo realizará una actualización de la tabla de enfermedades laborales por lo menos cada 3 años, atendiendo los estudios técnicos financiados por el Fondo Nacional de Riesgos Laborales. Obligaciones del empleador según el decreto 1295 de 1994 en su artículo 21 son: A. El pago de la totalidad de la cotización de los trabajadores a su servicio. B. Trasladar el monto de las cotizaciones a la entidad administradora de riesgos profesionales correspondiente dentro de los plazos que para el efecto señale el reglamento. C. Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes de trabajo. D. Programar, ejecutar y controlar el cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa y procurar su financiación. Notificar a la entidad administradora a la que se encuentra afiliado los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Registrar ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Comité Paritario de Salud Ocupacional o el VIGE ocupacional correspondiente. Facilitar la capacitación de los trabajadores a su cargo en materia de salud ocupacional. Informar a la entidad administradora de riesgos profesionales en la que está afiliado las novedades laborales de sus trabajadores, incluidas el nivel de ingreso y sus cambios vinculados y retiros. Son además obligaciones del empleador las contenidas en las normas de salud ocupacional y que no son contraídas a este decreto. Algunos de los derechos que tienen los trabajadores son: en caso de sufrir accidente o enfermedad laboral, tiene derecho a la cobertura de la ARL en el 100% de las prestaciones económicas y asistenciales. Tiene derecho a la atención inicial en cualquier IPS en caso de accidente o enfermedad laboral. Tiene derecho a la atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica por parte de la EPS donde esté afiliado. Tiene derecho al servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos. Tiene derecho a la rehabilitación física y profesional. Tiene derecho a la elaboración y reparación de prótesis y órtesis.
Tiene derecho a los gastos de traslados médicos. Tiene derecho al subsidio por incapacidad temporal. Tiene derecho a la indemnización por incapacidad permanente o parcial. Tiene derecho a una pensión por invalidez. Tiene derecho a una pensión de sobrevivientes por la muerte del afiliado o el pensionado. Tiene derecho a un auxilio funerario a quien sufraga los gastos del afiliado o el pensionado. Y tiene derecho a ser incorporado y reubicado una vez terminados los procesos de recuperación y rehabilitación. En el Sistema General de Riesgos Profesionales, el empleador es responsable por la afiliación y cotización de sus trabajadores a la Administradora de Riesgos Profesionales y de su seguridad, no solo entendida como seguridad e higiene en el trabajo, sino hasta la seguridad personal, garantizando la vida de sus trabajadores en los sitios y centros de trabajo. Los tipos de responsabilidad que enfrenta el empleador en casos de accidente y enfermedad laboral son: A. Laboral. La responsabilidad laboral es la que nace de la relación laboral o contrato de trabajo y que mediante la cual los trabajadores están protegidos de las contingencias que se ocasionan con causa o con ocasión del trabajo, reconociendo principalmente promoción, prevención, prestaciones económicas y asistenciales por accidente de trabajo y enfermedad profesional. B. Civil. Es el pago de la indemnización de daños o perjuicios al trabajador y o a familiares cuando por culpa del empleador se presenta un accidente de trabajo o enfermedad laboral. C. Penal. Al presentarse un accidente de trabajo por culpa del empleador, surge de parte del causante del delito una responsabilidad penal por las lesiones o el homicidio del trabajador. La responsabilidad penal es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio. D. Administrativa. La vigilancia y control en salud ocupacional y el Sistema General de Riesgos Profesionales es ejercida por entidades como el Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia Nacional de Salud. El empleador responde con multas o cierre de la empresa por el incumplimiento de las normas ante las autoridades administrativas. El accidente mortal se investiga y el empleador es sancionado si el accidente mortal existieron violaciones o incumplimientos de las normas en salud ocupacional, como por ejemplo la falta de elementos de protección personal, la no inducción a la labor, el mal funcionamiento o insistencia de programas de salud ocupacional y la incompetencia del Comité Prioritario de Salud Ocupacional, siendo todas estas sanciones compatibles entre sí, lo cual afecta a la estabilidad económica de una empresa y la libertad personal de sus directivos. Con esto concluimos realizando un aporte importante sobre los derechos de los trabajadores frente a todas las responsabilidades que tiene el empleador. Muchas gracias.